¿Qué harías tú si te dijera que tengo el mapa para vivir este año, para navegar este año? ¿Sí? 2 o 3 como que dirían, no, yo creo que me lo voy a quedar, ¿no? Porque tú ya lo tienes resuelto, ¿no? ¿Sí? ¿Quisieras el mapa para navegar este año o ya dices, ya lo tengo resuelto este año, yo no importa lo que venga y de hecho ya sé lo que va a venir, no va a haber problemas y va a estar todo bien? Y necesitamos un mapa, ¿no? En especial si queremos llegar a un lugar específico, porque si tú metes llegar al 31 de diciembre del 2025, lo que necesitas es un calendario y ya nomás vas siguiendo cada día del año, ¿no? Pero tú y yo no somos de los que nos soltamos a la suerte o decimos, ¿a dónde nos llevará el destino este año? ¿Cómo a dónde nos llevará? Tú y yo tenemos un propósito, tú y yo tenemos un lugar que llegar, tú y yo tenemos un destino. Y de acuerdo al destino que queremos llegar es que marcamos un camino con esas paradas. Entonces, nosotros decidimos la dirección a tomar de acuerdo al lugar que queremos llegar. Entonces, ¿cómo es una buena manera de comenzar este año? Pues preguntándonos a dónde queremos llegar en este año. Déjame darte algunos ejemplos. ¿No quisiéramos llegar este año a ver el reino de Dios establecido en cada área de nuestra vida? A lo mejor ya ves algo, pero que esté perfectamente establecido en cada área de tu vida. ¿No quisieras llegar al destino de acuerdo al propósito de tu llamado en Cristo Jesús? Sabe que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, tiene un llamado colectivo como iglesia, pero tiene un llamado particular. El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto en el Antiguo Testamento, los llevó a la tierra prometida. Y fue atravesar el desierto y luego entrar a la tierra prometida y conquistar a sus enemigos. El primero fue Jericó y tuvieron que darle 7 vueltas allá a Jericó, ¿no? En oración hasta que cayó esa fortaleza. Ahorita vamos a hablar de oración. Pero hay una tierra prometida para ti este año. Y ese es un destino para ti. Y la tierra prometida, pues para cada uno de nosotros es diferente, ¿no? A lo mejor algunos dicen, no, mi tierra prometida es que ahora sí me den el anillo de compromiso este año. Bueno, está bien, es tu tierra prometida, a lo mejor es salir de deudas, a lo mejor es que tu familia se acerca a Cristo, pero hay una tierra prometida. Queremos llegar de acuerdo a ese propósito que Dios ha puesto en ti, a tener alegría en el corazón, que venga de haber saciado el hambre y sed más profunda de nuestra sed. Todo el mundo está persiguiendo la felicidad, la alegría, pero lo hacen mal. Cuando tú y yo buscamos saciar el verdadero hambre y sed, el hueco que hay en nuestro corazón, que tiene la forma de Jesucristo, entonces encontramos esa alegría. ¿A dónde queremos llegar? A poder ver a Dios cada día, creciendo en nuestra relación con Él, buscándolo, escuchándolo y obedeciéndolo. ¿No es una buena meta esa? ¿Sí? ¿No es un buen destino? Ver a Dios. ¿Cómo sería tu vida si cada día tú puedes ver, escucharlo y obedecerlo? ¿Cómo será tu vida al final del año? ¿Cómo acabarías? ¿Sí? ¿No quisieras llegar a ser verdadero hijo de Dios, caminando en tu propósito y disfrutando de tu herencia, dando frutos eternos, frutos espirituales eternos que nos pide Dios? ¿No quisieras ser tratado como tratas a otros? Porque nosotros tratamos a otros con compasión, amor y justicia, y recibir ese mismo trato. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tienes que saber a dónde vas para que entonces te pueda dar yo este mapa y puedas saber cómo llegar. Porque si nada más estás así a la suerte, pues no necesitas un mapa, ¿no? Nomás te sueltas y a ver qué sucede. Pero tienes que tener un destino, un propósito, un lugar donde quieres llegar y un camino. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? Muy fácil, un día a la vez, ¿no? Como dicen, ¿cómo se come un elefante? Pues un bocado a la vez, ¿no? Y entonces, igual, este año, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Un día a la vez. Jesucristo dijo, cada día tiene su propio afán. No te me adelantes, ¿sí? Mañana lunes es mañana lunes, ¿sí? Pero hoy es domingo. Y entonces cada día, un día a la vez, una decisión a la vez. Este año está llena de decisiones. De hecho, yo creo que ya empezás a tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones sometidas a la voluntad de Dios te van a llevar a un buen destino. Un reto a la vez. Algunos sueñan con años sin retos, sin dificultades. Qué aburrido, ¿no? El año está lleno de retos,
pero debemos de tener una actitud correcta para enfrentar cada reto o encrucijadas. El otro día le dije esta palabra a uno de mis hijos, me dijo, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces ve que es una palabra de viejitos, ¿no? Pero, una encrucijada es cuando te encuentras con la opción de tomar dos caminos. Cada camino te va a llevar a un destino y tú tienes que tomar una buena decisión. Ese es un reto, porque de acuerdo al camino que tomes en esa encrucijada es el destino que vas a llegar. Y Jesucristo nos enseñó esto en Mateo 7:14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y entonces tú tienes que ver en esa encrucijada esos dos caminos, y ¿cuál tienes que tomar? Pues el estrecho, ¿no? Porque dice, y muchos son los que entran por ella, por el espacioso, el que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tú y yo somos de los pocos, aunque ya no somos tan pocos, pero sí somos de esos pocos que sabemos escuchar al Espíritu Santo y ser guiados y entrar por esa puerta estrecha, ese camino estrecho. Entonces vamos al mapa, ¿sale? Vamos a Mateo capítulo 5 y Jesucristo nos deja este mapa para este año, y es un mapa que solamente va a tener sentido para los discípulos de Cristo, porque cuando tú escuchas estas palabras y no eres un discípulo no te hacen sentido. Pero conociendo a Jesucristo y caminando, siguiéndolo a Él, tienen muchísimo sentido. Está en Mateo 5, comenzando el sermón de monte, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y vamos a irlas leyendo. Dice 5:1. Cierto día, al ver las multitudes, que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Y dice en el versículo 3: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces fíjate qué interesante, porque dice bendecido es, bienaventurado es, ¿sí? Dios bendice y entonces dice los que son pobres de espíritu. Y menciona quién es pobre de espíritu: aquel que depende de Dios, aquel que dice no está en mí, yo tengo que depender de Dios, tengo que escuchar a Dios, tengo que buscar a Dios. Porque algunos se quedan ricos en espíritu y dicen yo no necesito de Dios, ¿sí? Vengo el primer domingo medio para cumplir, pero el resto del año no lo voy a pelar. Pues no va a funcionar. El pobre de espíritu, lo interesante es que dice ellos, porque el reino de los cielos les pertenece. Queremos ver el reino de Dios en cada área de nuestra vida. Pues el reino de Dios pertenece a aquellos que dependen de Dios. Versículo 4: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Es muy interesante. Nuevamente, alguien que no es discípulo de Cristo no entiende esto, porque la meta de muchas personas es no llorar. Y si lloras, el llorar es sufrir. Si te encuentras sufriendo es que algo malo hiciste. Y no es cierto. Si alguien te vendió un evangelio y te dijo cree en Cristo y se te acabaron los problemas, te mintió, ¿sí? Hay problemas al creyente y al no creyente. Vivimos en un mundo imperfecto, caído y con maldad, ¿sí? Y el que cree en Cristo y el que no cree en Cristo va a tener retos y pruebas, y va a venir sufrimiento. Yo no sé qué sufrimiento pueda venir en este año, no te lo deseo ni te lo profetizo, pero quizá te encuentres en un momento llorando, sufriendo. Pero tienes que entender que aunque Dios no manda el sufrimiento, Él no lo desperdicia. Y hay un gran propósito cuando los hijos de Dios caminamos a través del sufrimiento, tomados de la mano de Dios. Y la promesa que nos da aquí es que ellos van a ser consolados. Nuevamente, creyente y no creyente sufren, pero los creyentes sufrimos con propósito, ¿sí? En el sufrimiento Dios está moldeando el carácter de Cristo en nosotros en las dificultades, y vamos a ser consolados. Por eso tenemos esa promesa: todo funciona para bien para aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Y entonces está padrísimo, ¿no? Porque así le entramos a cualquier año. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. 5. Dios bendice a los humildes porque heredarán toda la tierra.
Y esto está buenísimo porque yo decía, pues yo nomás quería lomas, ¿no? Y ahora ya me dan toda la tierra. En la humildad. La humildad es el modelo de Jesucristo para caminar. Lo contrario es la soberbia y el orgullo. La humildad es la dependencia de Dios y el considerar a otros, ¿sí? Ser terceros, Dios, el prójimo y luego nosotros. Bienaventurados los humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la justicia del reino de Dios es muy diferente a la justicia que el mundo te vende. Por la justicia en el reino de Dios, Dios mismo la cumple. Él envió a su Hijo, y su Hijo, que no tenía culpa, el justo, murió por los injustos, y en su muerte nos dio justificación delante de Dios, ¿sí? Y el que tiene hambre y sed de justicia es el que camina con todo el regalo de la salvación y cuida su salvación y toda la obra de Jesucristo. Versículo 7, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Otra versión dice misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y habla del perdón. Cuando tú y yo perdonamos, recibimos perdón. En la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces, esta es una parada para este año. Tú y yo tenemos que dar perdón. Y algunos dicen, ay, yo quería perdonarlo hasta el 2027, que sufriera, ¿no? El canalla, así. De una vez perdónalo, porque vas a recibir también el perdón, la misericordia, la compasión. Versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y el corazón puro habla de caminar en el orden de Dios, en la moral de Dios, buscando estar a cuentas con Dios. Es un camino en el mundo, es un camino imperfecto y hay polvo, pero nos limpiamos los pies y caminamos y estamos a cuentas con Dios. Y la promesa es que ellos verán a Dios y caminaremos con Él. Versículo 9, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y tú y yo debemos de ser pacificadores. A lo mejor más bien pensabas que tenías el llamado de terrorista, ¿no? Y dice, ahora sí voy a ser terrorista en mi familia política y les voy a decir y voy a meter chisme y voy a... No, espérame tantito. Tú y yo debemos de ser pacificadores en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Porque seremos llamados hijos de Dios y el Hijo de Dios puede entrar y recibir toda su herencia. Versículo 10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Nunca te has metido en problemas por hacer lo correcto? Es bien divertido, ¿sí? Y en este año te aseguro problemas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo correcto. Y lo correcto en medio del mundo nos mete en problemas. Porque está el joven acá y de repente toda la banda dicen vamos a hacer tal travesura. Y ese joven dice no, ¿sabes qué? No, porque el versículo anterior dice los de limpio corazón. Entonces yo no voy a ir ahí. Y te empiezan a hacer la guerra. Y te hacen la ley del hielo. Y te hacen el bullying. ¿Sí? Te metiste en problemas por hacer lo correcto. Ahí en el trabajo. Pero tú haces lo correcto. Y esos son buenos problemas porque Dios está contigo y porque dice el reino de los cielos les pertenece. Y en el 11 dice y Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y a lo mejor alguien se puede burlar, ay sí, cristianito, ¿no? Vas a iglesia, paz, ¿no? Sí, pues bendecido eres bienaventurado. Eso es parte de una parada en este año, porque de repente, hay gente que luego no se goza de que nos vaya bien o aún en las partes malas de nuestra vida estemos tan alegres, ¿no? Y dice en el 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera.
Tú y yo somos parte de los personajes de la Biblia. En el Antiguo Testamento persiguieron a los profetas, en el Nuevo Testamento persiguieron a los apóstoles, y en nuestra época persiguieron a los discípulos, ¿sí? Pero dice, alégrense, estén contentos. Y esto es interesante porque de repente en algún momento del año tú te puedes encontrar en alguna de estas situaciones, y deben de ser una confirmación para ti de que estás en el camino correcto. Entonces fíjate qué interesante, déjame poner esta tabla. Aquí están los y a dónde vamos a llegar. ¿Me ayudas a ponerla? ¿Sale? Entonces los pobres de espíritu que necesitan de Él llegarán al reino de Dios. Los que lloran y sufren, a ser consolados y tener alegría. Los mansos y humildes, a la tierra heredada, a la tierra prometida. Los justos que tienen hambre y sed de justicia, a estar saciados. Los misericordiosos y compasivos, a recibir misericordia y compasión. Los de limpio corazón y pureza, a ver a Dios. Los que buscan la paz, a ser y pacificadores, a ser llamados hijos de Dios. Los perseguidos por hacer lo correcto, les pertenece el reino de Dios. Y esas son las paradas en el camino que tú y yo andamos. Y a lo largo del año nos las vamos a encontrar. Y más bien son como palomitas diciendo, voy bien, vamos adelante, ¿sí? Me metí en problemas por hacer lo bueno, ¿sí? Voy a todo dar. Ahora, hay un camino que tú y yo debemos de recorrer. Y el camino se llama Jesucristo. Él es el camino. Los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, voy a ir al Padre. Y un Tomás dijo, ¿y cómo te vamos a seguir? Y Jesucristo les dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Lo quieres poner ahí? Yo soy el camino, les contestó, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es el camino para este año. Jesucristo, si lo lees con cuidado, no dijo, yo soy uno de los caminos. ¿Sí? De enero a diciembre, de enero a febrero tómalo, y en febrero agarras otro, y después no. Él dijo, yo soy el camino. ¿Suena exclusivo? Claro que sí. Y a lo mejor te puede sonar muy sangrón, pero son palabras de Jesucristo que es el camino, y dice, nadie llega al Padre sino por mí. Y además dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Qué camino, qué sendero vamos a seguir? El estrecho, el que es Jesucristo, como discípulos, con todas estas paradas que son bienaventuranzas. ¿No te sucede que a veces te encuentras con alguien como que sientes que le va bien, como que tiene estrella? O a lo mejor ven a alguien estrellado, y yo cuando iba en segundo de prepa con un buen amigo nos fuimos extraordinario los dos de biología, y recuerdo que en el extraordinario al día siguiente llegamos y viendo la lista yo saqué 7.5, pasé, ¿no? Y luego vimos al de él y él tronó y se volteó conmigo y me dijo, es que tú naciste con estrella y yo nací estrellado, ¿no? Y para entre nosotros ya es un chiste, pero mira, no es que nazcas con estrella o nazcas estrellado, no es así, es qué camino estás caminando, estás recorriendo, en qué camino vas, en el estrecho, en Jesucristo, porque Él es el camino. Si necesitas la verdad en tu vida, ve a Jesucristo porque Él es la verdad. Si ves áreas de tu vida que están muertas, ve a Jesucristo porque Él es la vida. Y yo creo que es algo importante hacer ahorita que está comenzando el año, y que tú te cerciores que en verdad estás en el camino que es Jesucristo. Y yo quiero que hagamos una oración. Muchos ya hemos hecho esta oración muchas veces, pero cierra tus ojos. Y quizá tú has escuchado de Jesucristo desde pequeña, pero nunca has hecho una oración para nombrarlo el Rey y Señor de tu vida. Nunca le has dicho a Jesús en persona, cara a cara, Jesús, sé tú mi Rey. ¿Lo conoces? Sabes que tiene buenas enseñanzas, pero nunca lo has declarado el Rey y Señor de tu vida. Y hoy es un buen día para que tú te sumes al camino que es Jesucristo. Y entonces ahí en tu lugar yo te quiero guiar en una oración. Dirígesela al Padre y dile, papá Dios, yo te doy gracias porque comienza el año y yo sé que tienes bondad para mí y perdón. Padre, te pido perdón por mi pecado,
por haber caminado en otros caminos de lejos de ti. Yo reconozco hoy a Jesucristo como el único camino. Y ahora dirígete a Jesucristo y dile: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú encarnaste en hombre y caminaste una vida santa. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz por mí, por mis pecados y por mi libertad. Yo creo en tu resurrección y yo creo que hoy estás sentado a la derecha del Padre y un día vas a regresar en gloria. Y Jesucristo, a ti te nombro hoy el Rey y Señor de mi vida. Te invito a gobernar mi corazón, a guiarlo, a traer tu paz y tu orden. Amén. Es una oración, pero es una oración que nos pone en el camino. ¿Y qué sigue? Caminar en él. Síguete congregando, lee la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y platica con Él y vive la aventura de tu vida en este camino. Y es interesante porque en nuestro caminar ahora como discípulos, sabiendo que estamos en el camino, Jesucristo continúa este pasaje de las bienaventuranzas y dice también aquí en Mateo 5, y ahora voy al versículo 11, no, versículo 13. Y dice: ustedes son la sal de la tierra. Entonces fíjate, es como descripción de puesto para este año. ¿Qué vas a hacer este año? Yo soy la sal de la tierra, dice Jesucristo. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. O sea, tú y yo somos la sal, pero la sal necesita estar cerca de Jesucristo y tener ese sabor. La sal sirve para sazonar. ¿No tienes en tu mesa sal? A lo mejor tienes hasta la del Himalaya, esa rosita, ¿no? Para que le dé buen sabor. O sea, la sal sirve para el guiso. Y tú y yo somos la sal de la tierra. Tú y yo le vamos a dar sazón en nuestro caminar, a tu familia, en el lugar de trabajo, en nuestra sociedad, con nuestra propia presencia, buenas obras, nuestras oraciones, abrazos, sonrisas, comentarios y regalar perdón. Cuando los discípulos caminan fielmente su llamado, hacen de la tierra un lugar más apetecible. También la sal sirve para preservar. Por ejemplo, el jamón serrano, ¿no? Le ponen sal y no necesitas refrigerarlo. ¿Ya se te antojó el jamón serrano? Sí, a mí ya se me antojó porque ya es la tercera vez que lo digo. Y entonces ya ando con antojo de jamón serrano. Pero entonces la sal sirve también para preservar, conservar. Y tú y yo somos la sal de la tierra, porque tú y yo en medio de un grupo hacemos la diferencia, aún sin hablar, nuestra sola presencia ahí. O sea, yo tengo un grupo de amigos de la primaria bien divertidos, ¿sí? Y somos amigos desde la primaria, pero ellos hablan muy diferente cuando yo estoy que cuando yo no estoy, ¿sí? No, ya llegó el pastor, entonces como que se guardan, ¿no? O sea, así somos, o sea, conservamos el momento, pero tenemos que tener el carácter distintivo de un discípulo. Un discípulo tibio, ¿sí? No sazona. Un discípulo encendido. Y luego dice: ustedes son la luz del mundo. Ahora entiende, Jesucristo es la luz. Él dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros no somos la luz, Jesucristo es la luz, pero nosotros caminamos en el camino que es Jesucristo, que es la luz. Nosotros hemos recibido a la luz y Jesucristo dice: tendrán la luz de la vida. Y entonces Jesucristo dice por eso: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Y entonces somos la luz y tenemos que brillar. Nosotros no somos discípulos de la secreta. Nosotros no vamos así en el mundo como que tan, así como agentes secretos. No, somos discípulos de Cristo en sabiduría y en prudencia, ¿sí? Pero es claro en qué creemos y es claro cómo caminamos, porque eso trae luz. Y cuando hay luz, las tinieblas no prevalecen. Jesucristo es la luz, pero tú y yo somos portadores de la luz.
Y concluye este pasaje en el versículo 16 diciendo: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿y qué dice? Brillen. ¿Está ahí? Versículo 16. Cabina, Houston. Sí. Estoy en Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ahora sí todos dicen, qué bueno, a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Entonces, nuestras buenas acciones es la manera que sazonamos y que iluminamos. Buenas acciones a los terceros, en las circunstancias, o sea, a veces con desconocidos, a veces con conocidos, pero siempre tenemos que hacer brillar nuestras buenas acciones. Este año dejemos un camino pavimentado de buenas obras. Yo visualizo y me visualiza el camino de este año, ¿sí? 2025, 360 y 60, ¿no? Ya nos chutamos 5, ¿no? Ves ese camino y tiene que estar pavimentado con buenas obras. No lo vamos a dejar, ahorita está de terracería, pero lo vamos a dejar pavimentado de buenas obras, sazonado con el amor del reino, un camino agradable, un camino alegre, aún en las dificultades, y bien iluminado con la luz que es Cristo. Y va a estar iluminado en todo el sendero. ¿No te emociona este año? A mí me da esperanza y me da emoción para el caminar de cada uno de nosotros y para el caminar que tenemos también como iglesia. Hay un caminar individual, hay un caminar familiar y hay un caminar de la comunidad, porque vamos juntos y nos ayudamos y nos consolamos y nos animamos y nos exhortamos. Un caminar preciso. Ahora, así como hicimos una oración para cerciorarnos que estamos en el camino correcto, que es Jesucristo, creo que algo muy importante para comenzar el año es festejar y practicar esta tradición central de nuestra fe, que es la Santa Cena. Y le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos. Jesucristo, en lo que conocemos como la última cena, celebrando la Pascua judía, instituyó, nos dio este mandamiento y nos dijo: cuando estén juntos, tomen los elementos, el pan y el fruto de la vid, y celebren en memoria de mí. Cuando tú y yo celebramos lo que llamamos Santa Cena, estamos poniendo a Cristo en el centro. Y creo que es muy simbólico, significativo comenzar el año participando y celebrando. Te están repartiendo un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado para sufrir por nosotros. Un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó. La Biblia dice: la vida está en la sangre, y Jesucristo derramó su sangre, derramó su vida para pagar nuestra deuda, para justificarnos, limpiarnos y darnos libertad. Y por el derramamiento de su sangre sellar el nuevo pacto en el que vivimos, abrir el camino nuevo de gracia, vida y verdad en el que caminamos. Y por eso participamos en esto. Y estaba leyendo hoy en la mañana 1 de Juan 4:17, que está en nuestro devocional, y este fue mi rema. Te lo van a poner ahí también en la pantalla. Y dice: al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. En este año vamos viviendo en Dios a perfeccionarnos en el amor, porque Dios es amor. Es la tesis de esta epístola de Juan. Dice: por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. No tengas temor este año, vamos con confianza, porque estamos siendo perfeccionados en el amor. Y luego termina este pasaje diciendo: porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En este año yo espero que hagas frecuentemente esta pregunta. Ante una encrucijada, que preguntas: ¿por dónde caminaría Cristo? Ante una decisión, que preguntes: ¿qué haría Jesucristo? Porque dice aquí Juan: porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Familia, Jesús es el pobre de espíritu, manso
y humilde, que por su hambre y sed de justicia, viendo a Dios siempre, caminó en compasión y misericordia para con la humanidad. Él es el limpio de corazón, que fue perseguido, traicionado y juzgado por hacer lo correcto y hablar la verdad. Él es el Cordero de Dios, que fue sacrificado para traer paz entre el hombre y Dios. Él es el pacificador. Él es el bienaventurado, pacificador, reconciliador y rey de un reino de justicia que nos invita a recibirlo, a vivirlo, a caminarlo y a compartirlo. Porque si alguien te dice: es que tú naciste con estrella, le dices: no, es que por gracia y misericordia encontré el camino correcto. Este es un buen camino, no solo por el destino a donde nos lleva, sino por la bondad y la plenitud que es caminar en él. Jesús es. Amén. Quiero dar una vuelta, el anuncio, voy a hablar de otro tema y le voy a cambiar aquí un poquito de lo que venía hablando, porque te quiero hablar, comenzando el año. Somos creación de Dios, y Dios hizo su creación en ciclos o sujeta a ciclos, ¿no? Estamos festejando una vuelta al sol, y esta vuelta al sol tiene estaciones, y nos gustan las estaciones, y a veces traemos abrigo y a veces traemos guayabera o lo que sea, ¿no? Pero, somos creación de ciclos, y está padre eso, que cerramos un año, comenzamos el otro, y como que nos ponemos como que dijimos: ya pasó y ahora va a comenzar, y hay una nueva actitud, una nueva esperanza. Y muchas veces tenemos esto de ponernos metas o propósitos. El problema de los propósitos de año nuevo es que decimos: lo que no he logrado en 20 años, este año yo mismo, por mis propias fuerzas, que no he logrado en 20 años, ahora sí lo voy a lograr. Y pues no lo logras, ¿no? Y te vas al siguiente año con 21. Y entonces, en lugar de propósitos y metas de año nuevo, me gusta que hagamos blancos anuales de oración. ¿Qué es un blanco anual de oración? Son círculos de oración. ¿Te acuerdas? Josué fue con Jericó y Dios le dijo: dale 7 vueltas. Si Josué hubiera dado 5, no hubiera caído. Dio las 7 porque eso es lo que se requería. Y entonces es cuando tú y yo hacemos círculos de oración intencionalmente sobre retos, necesidades, sueños o promesas de Dios. Y esas las presentamos delante de Dios durante todo el año, buscando su sabiduría, guianza y valor. ¿Por qué a veces no logramos cosas? Porque no recurrimos a Dios, porque no tenemos la sabiduría. Pero recurrimos a la sabiduría de Dios, a la guianza y a la fuerza de Dios. Y entonces, aunque sí participamos, pero incluimos a Dios en esto. Entonces, no son propósitos de año nuevo, son blancos anuales de oración. ¿Por qué no son propósitos de año nuevo? Para empezar, son más poderosos, porque no dependen de mi fuerza, aunque sí tengo que participar en ello, pero dependen de la fuerza de Dios. Decimos a Dios: Dios, esto yo no lo logro en mis propias fuerzas. Los blancos de oración no es algo que tú puedas lograr, es algo que a lo mejor está atorado, una necesidad, algo que está más allá de ti, y entonces pones ese blanco de oración. Son más eficaces porque toman la sabiduría de Dios. Santiago nos dice, Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Estos son temas en donde nos falta sabiduría. El año pasado, déjame leerlo: pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pues está padrísimo. El año pasado, uno de mis blancos anuales de oración fue por más claridad para poder liderar la iglesia. El Espíritu Santo es el líder, pero yo estoy aquí como pastor, y yo pedí más claridad para las decisiones a tomar, ¿sí? Clamando por la sabiduría de Dios. No son propósitos de año nuevo porque son más amplios. Por ejemplo, ¿no te dan ganas a veces de poner un propósito de año nuevo y le dices: tu propósito va a ser que tú bajes de peso? Dije tú, no por ti, sino por, nada más así, al aire, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, es que mi propósito va a ser que él baje de peso. No puede ser tu propósito ni tu meta, porque tú no controlas su boca. Tu propósito puede ser que tú bajes de peso. Y entonces te pones el propósito que él, y nada más te frustras. Los blancos de oración son más amplios, porque sí puede ser
no es tu propósito, pero sí puedes decir: yo voy a estar orando por ti en este asunto. A lo mejor tienes un familiar que ves que parece de esos estrellados, ¿no? Y necesita encontrar la luz que es Cristo, y te pones a orar por él, aunque no te lo pida, pero tú te pones a orar por él y lo pones delante de Dios, y Dios derrama su favor sobre esta persona. Son más seguros porque estarán alineados a la voluntad de Dios. Muchas veces, podemos comenzar aún con un blanco que parece egoísta, porque podemos decir: Dios, este año voy a orar para tener un buen transporte. Es un buen blanco de oración, pero a lo mejor en tu mente ya viste el Ferrari con quemacocos rojo, ¿no? Y yo no sé si que los Ferraris tengan quemacocos o no, pero bueno, te lo imaginas. Pero Dios no te da el Ferrari, te da otra marca que no la voy a mencionar y mucho más económica, porque Dios es bueno, ¿no? Y te estoy evitando la tenencia tan cara del otro, ¿no? Y entonces Santiago 4:3 dice: y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces ponemos el blanco de oración, y como lo vamos a estar presentando con Dios, Dios va a ir alineando esa petición de acuerdo a su voluntad, y es algo muy hermoso. ¿Sale? Entonces te van a repartir esto. Ya lo échenle, suelta. ¿Ya los repartieron? ¿Ya todos tienen un cartoncito? Ahí están. Entonces están repartiendo estos cartoncitos, porque vas a ver los blancos anuales de la iglesia. No los leas ahorita te los platico, pero vas a ver unos espacios vacíos, y eso es para tus blancos personales, ¿no? Déjame hacer esta pregunta: ¿cuántos en la iglesia en años pasados han hecho blancos anuales? ¿Sí? Varios. Bueno, vale la pena que compartas cómo te ha ido. En ocasiones haces un blanco anual y a los 6 meses ves que se cumplió, ¿no? Un blanco, y tú decías: ahora sí que me den el anillo, ¿no? Y como para abril ya te lo dieron. Entonces, hay veces que resulta más rápido. Hay veces que lo oras todo el año. Hay veces que no lo ves en el año, pero tienes que saber, lo ves años después. Yo he visto esto. Tienes que saber que toda oración es respondida por Dios, pero Dios tiene sus tiempos. A veces requiere un año, a veces requiere más tiempo. A veces estás sembrando bendición, ¿sí?, para futura cosecha, pero tienes que estar orando. Estos son tus blancos, porque tú estás llamado a ganar tus batallas. La oración, escúchalo, familia, no te ha fallado. Nosotros le hemos fallado a la oración. Nosotros somos los que no pedimos, no clamamos y no buscamos, porque Dios en su infinita sabiduría ha decidido intervenir en tu vida solamente cuando tú lo pides, y no lo estamos pidiendo. Entonces está padrísimo, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, te repartieron este cartón porque ahorita te voy a explicar un poquito cómo hacerlo. ¿Ya tienen cartón allá arriba? Todavía no, tampoco cartón allá arriba. ¿Sale? Ahorita les llega, pero no tiene mucha ciencia, nomás son 4 espacios blancos. Pero ahorita les toca a todos. ¿Cómo establecerlos? ¿Sale? Nuevamente, son muy poderosos, pero hay que saber establecerlos. Primero pregúntate tú y dices: ¿qué reto tengo este año? A lo mejor es un reto económico, a lo mejor tienes alguna deuda, a lo mejor estás iniciando un negocio. Hace rato platiqué con una familia que estaba iniciando este año un negocio. Pues ese es un buen blanco de oración, ¿no? Y nuevamente, a lo mejor es algo relacional, a lo mejor es algo de enfermedad. O sea, ¿qué retos tienes? ¿Qué necesita desatorarse? A lo mejor hay algo que vienes avanzando y de repente se atora, como que ya no avanza eso. Es un buen blanco. ¿Qué sueños tienes en tu corazón? Dios pone los sueños en nuestro corazón, y a lo mejor tienes sueño de una oportunidad, de un trabajo, de algo, ¿sí? Pero luego le preguntas a Dios. Primero lo analizas en tu corazón, pero luego le preguntas a Dios: Señor, ¿y tú qué quieres ver en mi vida? A lo mejor se va alineando con lo que tú sueñas o tienes, pero a lo mejor Él te muestra cosas nuevas. ¿Qué estás haciendo en mi vida en esta época? ¿Qué sueños tienes de mí? Le preguntas a Dios que te muestre, ¿no? Y entonces puedes hacer una lista, pero la idea es que escojas 3 o 4, no más, ¿sí? Tienes que escoger los 3 grandes, los 4 grandes, los que ameriten por su importancia, dificultad, momento divino o la carga que Dios ha puesto en tu corazón, estar todo un año orando por ellos. O sea, va a estar todo el año orando por ellos.
¿Sale? Entonces escoges esos 3. Y nuevamente, esta es una disciplina espiritual que vas a ir creciendo poco a poco. Yo te digo, comiénzalo, practícalo, ponlo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo llevarlos? Lo primero es que tienes que escribirlos y ponlos ahí. Voy a orar por tal situación. A lo mejor es una palabra, a lo mejor hasta puedes hacer un dibujito que te hable eso. A lo mejor Dios te muestra un versículo ahorita o en el proceso y velo escribiendo ahí. Entonces es importante que lo escribas y lo tengas en un lugar visible que frecuentes. Porque si tú haces esto y dices, qué bonito domingo, y ahí lo metes en el escritorio y ahorita estás pensando, oye, ¿y los blancos del año pasado cuáles eran? No, pues, o sea, el chiste es que son blancos anuales para estarle todos los días orando. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo enseñó de la viuda y el juez injusto? Y la viuda iba todos los días con el juez a pedirle justicia, y el juez se hartó y le hizo justicia. Y Jesucristo dice, su Padre en los cielos es justo. ¿Cómo no les va a hacer justicia al que pide eso? Entonces, ya que lo escribes, tenlo en tu lugar secreto. O sea, en tu tiempo devocional. Yo tengo este cartón ahí, yo lo hago en mi desayunador y ahí estoy las mañanas y lo pongo ahí, y después de leer mi Biblia, meditar y escuchar la voz de Dios, saco el cartón y luego platico con Dios estos blancos de oración y escucho la voz de Dios, oro, hago oración. En ocasiones pido sabiduría. Dios me puede mostrar algo. Dios en mi lectura bíblica me muestra un versículo que va de la mano con lo que estoy pidiendo. Y entonces lo vas trabajando con Dios, y Dios va trabajando en ti. En ocasiones hay algo que pides, pero el verdadero milagro no está en que suceda, sino en lo que sucede en ti mientras sucede lo que quieres que suceda. Y empieza Dios a trabajar en ti. Son poderosos. Y otra cosa, persiste, insiste, clama al cielo todo el año. Porque si tú sabes que es de Dios, ¿sí?, tienes que orar. El profeta Daniel estaba orando porque el pueblo de Israel regresara. Y dice que se puso 21 días a ayunar. Y a los 21 días llegó el ángel Gabriel, ¿sí? Y entonces, o sea, dice, desde el primer día que te dispusiste, fue enviado del trono. Pero en el camino, el príncipe de Persia me hizo guerra. O sea, hay una guerra espiritual y a veces tú no estamos al tanto, pero tenemos que insistir y persistir en eso. Mateo 7:7, Jesucristo dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Oraciones específicas reciben respuestas específicas, y esos son tuyos, ¿sí? O sea, a lo mejor quieres ponerle por la paz del mundo. Está padrísimo, y ora por la paz del mundo, pero a lo mejor tienes que orar primero por la paz en tu corazón. Cosas de ti, para ti, tu familia, o cosas que Dios te está cargando en alguna situación, ¿sí? Ahora, déjame pasar a los blancos anuales de la iglesia. Esto hazlo tú, ve a casa, óralo, ponlo y practícalo. Pero el liderazgo, y Caro y yo como pastores, al final de cada año buscamos a Dios para poner unos blancos congregacionales, y esos están de este lado del cartón, y son 4 blancos muy puntuales que durante todo el año vamos a estar orando como iglesia, y te los doy para que también te los lleves ahí y estés orando por ellos. O sea, entonces fíjate qué poderoso, cuando todos en la iglesia estamos sumados, orando específicamente por algo, lo que Dios va a hacer en esto, y confiamos que son cosas que Dios nos ha mostrado importantes que Él quiere en su agenda. El primero es por familias guiadas por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a orar para que cada familia en Iglesia Paz someta su caminar diario a la guianza de Dios, con esta fórmula: que busquemos, escuchamos y obedezcamos, ¿sí? Que recibamos la guianza funcional de Jesús. Nada más imagínate en 360 días cómo estará esta iglesia si cada familia es guiada por el Espíritu Santo. Wow, qué revolución, ¿verdad que sí?
Y Dios nos ha puesto esto porque, Salmo 32:8, este fue uno de los versículos que el año pasado Dios me dio en un blanco personal. Pero mira, dice, el Señor dice, el Señor dice, Iglesia Paz, el Señor dice, familia, y pone el apellido, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Es como una bandera que debemos de tomar, que seas guiado, y vamos a estar orando por eso. El segundo es por crecimiento y multiplicación en Iglesia Paz, y vamos a orar por el crecimiento y multiplicación de la iglesia, que glorifiquemos a Dios al presentarle más fruto espiritual y causemos en otros que su estima de Dios crezca. Yo no sé si te has dado de cuenta, pero la iglesia está creciendo, ¿no? Nada más voltea, dices, ay, ¿y ahora dónde vamos a meter más gente? Entonces vamos a orar para el crecimiento, que hacemos un tercer piso, una cuarta reunión, que le dé más fuerzas al pastor, o a ver qué hacemos, nos multiplicamos. Entonces vamos a estar orando por eso, porque Dios va dando su favor, pero debemos ser responsables a responder en eso. Y hemos tomado este pasaje, me gusta el final: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando buscamos dar fruto, ¿sí?, Dios responde. Tercer blanco, por protección y muros espirituales seguros. Y vamos a orar por la protección de cada familia en la iglesia, levantando juntos en oración límites espirituales que nos mantengan seguros en nuestra ciudad, porque el Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza. Y el tema de la seguridad que estamos viviendo no solamente es un tema de gobierno, policías y rejas, es un tema espiritual. Y Dios nos llevó a orar para levantar murallas espirituales, límites espirituales para mantener el mal afuera de nuestras familias, de la iglesia y de nuestra ciudad. Dios nos ha plantado aquí, ¿sí? Y este es reino de Dios, esta ciudad, y vamos a estar orando en esto. Y cuarto, es un blanco muy especial, por el Centro de Estudios Cristianos. ¿Qué es el Centro de Estudios Cristianos? Que le llamamos SEC, ¿sí? Vamos a orar por la guianza y provisión de Dios para levantar una organización que promueva herramientas relevantes para las familias, escuelas e iglesias, para que puedan desempeñar su labor de edificar vidas cristocéntricas con los principios y valores de nuestra fe en medio de tiempos contrarios. Es así como un faro de luz. Estamos viviendo tiempos contrarios. Está el secularismo. El secularismo es el pensamiento sin Dios y está dando golpes en contra de escuelas o la educación, en contra de familias y aún en contra de la iglesia. Y entonces el Centro de Estudios Cristianos, si quieres poner el triángulo, es la idea, es una organización que va a salir de la Iglesia Paz. Queremos gestarla durante este año. Todavía esto está en concepto, pero la idea es gestarlo para que pueda ser una organización que apoye a las familias, a tu familia y a las familias de gente que quiera caminar en los valores cristianos, a las escuelas y a las iglesias, con herramientas, con datos, con maneras. Entonces, bueno, esto es algo muy ambicioso que queremos poner delante de Dios y que Dios nos dé los pasos, la sabiduría. Ya te iremos platicando un poquito más de esto, ¿sale? Entonces, blancos específicos recibirán respuestas específicas. Llévate esto, pon los tuyos y súmate a orar también por los de la iglesia. ¿Te sumas a esto? Amén. Padrísimo. Lo último que quiero tratar, y le voy a dar otro cambio de tema, ¿sí? Te quiero hablar acerca de este principio de primicias o primeros frutos. El pueblo de Israel tenía este principio enseñado por Dios, que lo primero o de sus hijos o de su ganado o de su campo le pertenecía a Dios. Y entonces le llamaban los primeros frutos, ¿sí? A los hijos los redimían, o si tenían alguna cría de ganado, lo redimían y el fruto del campo lo daban, ¿no? Los primeros frutos es una muestra de lo mucho por venir y de ofrecer a Dios en agradecimiento por la bondad de haberlo provisto. Éxodo 23:19 dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Y el principio de las primicias tiene muchas dimensiones. Yo enseño a mis hijos cuando ellos tienen su primer trabajo y les digo: da tu primicia. Ese primer sueldo, dáselo a Dios, porque estás declarando, ¿no? Esta es una bendición de Dios y esto está bajo la bendición de Dios. Cuando te dan un aumento, das ese primer aumento a Dios. Cuando comienzas un negocio, esa primera venta a Dios. Pero también tiene que ver con nuestro diezmo. Este es el primer diezmo que vamos a dar en el año.
es un primer fruto. Es una primicia delante de Dios. Es decirle, Dios, está comenzando este año y lo que he recibido lo recibo de ti, Señor, y tengo la seguridad que el resto del año yo voy a recibir la bendición y voy a ser fiel en esto. Y entonces en un momento vamos a dar nuestros diezmos, pero primero vamos a orar. A lo mejor tú dices, híjole, no me preparé, no traje, no, las primicias. Lo puedes dar el siguiente domingo, lo puedes dar en línea, ¿sí? Pero es algo también muy hermoso y una manera correcta de comenzar este año, prometiendo también a Dios fidelidad. Él es fiel. Ahorita vamos a cantar de eso siempre, pero también nosotros tenemos que ser fiel con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de tus manos. Señor, traemos estas primicias delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tu provisión es fiel, es puntual, Señor, y es abundante. Gracias, Señor, porque tú nos das lo suficiente para tener y aún para compartir a otros, Señor. Y alegremente, Señor, damos estos primeros frutos en tus manos. Recíbelos, multiplícalos y úsalos, Señor, para que crezca el conocimiento de tu reino. Amén y amén. Si quieren ir pasando las cajas. Familia, en un momento vamos a terminar y al salir en el jardín de los, ya no es jardín, es en el patio de los arcos, vamos a partir la rosca ahí. De hecho ya está partida, nada más agarras tu pedazo, ¿sale? Pero es una bonita tradición que tenemos en México y vamos a compartir. Espero que no hayas empezado la dieta y vamos a echar un pedazo de rosca, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, ¿y qué hacemos con el muñeco? Es muy fácil, ¿no? Si te sacas el muñeco, te toca a los cuneros todo el año. ¿Sí? ¿Le entras o no le entras? No. Es broma eso del muñeco y los cuneros, ¿no? O sea, lo del muñeco es broma, pero lo de los cuneros es sí necesitamos ayuda en los cuneros, entonces, pero eso ya es más, no por sorteo, sino por voluntario, ¿no? Apúntate ahí. Pero bueno, vamos a compartir y que te quedes un momento y que podamos platicar y hacer comunidad y te des tu abrazo de año nuevo el uno al otro. Estamos comenzando el año y entonces, bueno, ya en una semana comienzan los grupos Paz. A partir del siguiente lunes es 15, 16 y comenzamos los grupos Paz y también vienen cursos a final del mes y talleres, y bueno, el año está lleno de actividades y de cosas increíbles que puedan edificar tu vida, y va a ser un año increíble, un buen año, ¿sí? ¿Por qué no te pones de pie para terminar? Queremos, Caro y yo, orar por ti, bendecir tu vida, y después vamos a terminar con este canto. Papá Dios, eres tan bueno, tan bueno. Gracias por tu fidelidad todo el año pasado. Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias porque en los tiempos difíciles nos ayudaste, nos sostuviste. Y sabemos, Señor, que así mismo lo vas a hacer en este año. Padre, nos corremos bajo tu protección, bajo tu manto, sabiendo, Señor, que ese es el mejor lugar, el lugar más seguro. Señor, bendecimos a cada persona aquí y a cada familia aquí representada. Te pedimos un año de mucho fruto espiritual para cada uno de ellos, de mucha sal en sus propias vidas, Señor, y mucha luz, siendo un reflejo tuyo que guíe a otras personas hacia ti, Señor. Los bendecimos con paz, los bendecimos también con gozo en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos con salud, con prosperidad en todas las áreas, con buenas relaciones basadas, Señor, en la relación que tú tienes con nosotros, un tiempo de perdonar, de amar, de mostrar bien por mal, Señor, de pagar con bien aquel mal que nos hagan, de amar a nuestros enemigos, de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estarás con nosotros
nosotros este 2025 en el nombre de Jesús. Señor, y bendecimos a cada familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, oramos por un año extraordinario, Señor, de más cercanía y crecimiento en su amistad contigo, Señor. Un año de verdad, un año de vida, un año de avance, un año de ser luz y sal y de florecer y de crecer, Señor, y un año de mucho compartir de tus bondades en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a terminar cantando, familia.